Ok. Me voy a poner entonces a revisar una por una de las que quedan allí porque realmente los que están en formación activo en tu grupo son solo Cristian, eh, Juan y tú. En este caso son los que continúan en el proceso como activos. Aunque hay 7 personas allí que realmente la oportunidad se les dio para que continuaran, aunque entre todas las dificultades que hemos tenido, la idea es continuar como vienen ustedes con esa intención. Pero entonces ahí sí ya, próximo comité, toca a ellos eh, llamarles o hagan su retiro voluntario o en este caso tocará cancelar la matrícula porque no han hecho absolutamente tampoco ningún aporte a las evidencias que están colocadas allí. Yo abuso activando y desactivando esas evidencias porque no es lo mismo una presencial que una virtual. La virtual siempre la tienen monitoreada todo el tiempo, pero la idea es que ustedes terminen. Sabemos que hemos tenido inconvenientes, pero no nos vamos a poner a quejarnos por eso. La idea es ir avanzando. Cristian, te comparto pantalla entonces para que nosotros vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. ¿Ok? Nosotros estamos trabajando, a ver, contenido del curso. Ya estábamos en la ¿Tenía una preguntita? Dime, Cristian. Nosotros vamos a seguir manejando el espacio que usted nos tenía en el Meet, creo que era. Sí, No, en el, ya te voy a mostrar en Gmail. Acuérdate que en Gmail, en este caso con la cuenta Micena, que ya ustedes ya no la están usando porque deberíamos trabajar, ya tu cuenta Soicena la tienes activo, ¿cierto? la soy cena, sí. Sí, porque lo que se pretende, ya va, permíteme yo minimizo aquí el video para que entonces me permita, a ver, me permita manejar. Ok, listo. La cuenta Soy Sena es obligación ya utilizarla porque la cuenta Mi Sena ya no la maneja, en este caso el Sena como corporación, sino que ya la maneja Gmail, como que tú crearas una cuenta Gmail cualquiera. Fíjate que la capacidad de almacenamiento se redujo y toda esa cantidad de dificultades que vamos a tener por tener una cuenta simplemente comercial. A diferencia de la cuenta Soy Sena es ese vínculo o ese convenio que realmente tiene Microsoft con el Sena. Obviamente esa es mucha plata la que se ha pagado para que cada uno de ustedes tenga su cuenta Soy Sena. ¿Cuál es la intención de esa cuenta? Que ustedes la manejen toda la paquetería permitida, porque fíjate que no levanta tampoco todos los paquetes, que manejen las aplicaciones permitidas en línea para que disfruten los beneficios de la nube, lo mismo que hacíamos en este caso con la cuenta de Gmail. Lo que ocurre es que Gmail, Soy Sena, no nos facilita este espacio de interacción como lo hace el Gmail, que el Gmail nos facilita, al menos en la cuenta Mi Sena, porque fíjate que en la personal no lo permite. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces me parece mucho más práctico trabajarla por aquí por los espacios, porque yo envío un enlace y aquí todos los tienen al mismo tiempo. En cambio, trabajar con el chat del Sena, entonces me tocaría uno por uno empezar a enviar. No, seguimos trabajando con el espacio como los tenemos aquí, porque yo los tengo a ustedes igualmente aquí. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por aquí mismo lo estamos haciendo. Yo les seguiré enviando información que ustedes necesiten, enlaces, hay cursos, fíjense que les mandé unos enlaces muy buenos cuando tengan tiempito de curiosidad la parte de programación. Y hay unas plataformas de capacitación que también se las voy a publicar por aquí. Pero entonces vamos a entrar de lleno donde estábamos y nosotros nos quedamos según nuestro cronograma. Permíteme revisar nuestro cronograma como lo tenemos aquí en fase 2. Aquí estamos en este caso ya estamos en planeación, y en planeación ya estamos en la parte de los artefactos para que corresponden a nuestro sistema. La parte de los entregables, como les decía, es simplemente el informe de decir cuáles son los que hemos hecho hasta ahora, los 5 que habíamos manifestado, hacerles referencia y colocarlos como un anexo. Tenemos nuestro primer entregable es el requerimiento de usuario y cada uno de los modelos conceptuales que desarrollamos durante la etapa anterior de análisis. Son todos esos modelos, tanto el de clase, las de actividades, las historias de usuario, nuestros casos de uso. Todo eso informe que en este caso se llamaría esta parte. El modelo conceptual y lógico para el desarrollo de software iría junto con esta parte del informe de entregable. Ellos dos junticos ahí tienen todo lo que realmente corresponde a la etapa de análisis para empezar la planeación.
vamos entonces a revisar nuestra guía de aprendizaje para ver y continuar con la base conceptual de lo que corresponde a esto UML. Entonces estamos aquí, guía de aprendizaje. Nos corresponde actividad de aprendizaje 2. Vámonos a actividad de aprendizaje 2. Vamos esto un poquito más grande para que podamos visualizarlo bien. Actividad de aprendizaje 1. Vámonos a la actividad de aprendizaje 2. Con las evidencias de esta actividad de aprendizaje 1, ¿hay alguna duda, Cristian? ¿Alguna pregunta? Para no avanzar a la siguiente y tener, en este caso, dudas o inquietudes con respecto. ¿Esa cuál era, ingeniera? Mira, estamos aquí, Cristian, siguiéndonos con el pastelito que tenemos nosotros del contenido. La actividad de aprendizaje 1 era todo lo que era la estructura, la base de datos del sistema, los modelos conceptuales, y nos quedamos aquí en esta parte del informe entregable. Esa era la última evidencia que debíamos manejar. Ya continúo yo aquí en la parte de lo que corresponde el modelado con UML y patrones de diseño. De todas las evidencias anteriores, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Pues ingeniera, yo modifiqué, corregí la evidencia de modelo conceptual y lógico que pues, usted me hizo el favor de revisar la semana pasada en la sesión. Ok. Y pues en base a eso corregí los demás, porque falta corregir el diagrama de clases en base a eso. Ok, pero perfecto. El resto no, falta la corrección, ingeniera. Listo. Entonces continuamos con esta parte que ahora son las bases conceptuales de lo que es UML. Vamos a ver, disculpa, cuáles son las evidencias que tenemos aquí. Informe entregables del proyecto. Esto ya lo hicimos. Estamos aquí. Bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de UML. Entonces, aquí vámonos de una vez también a activar el material de formación que nos corresponde aquí. Según nos dice nuestra guía de aprendizaje, el material de formación es diseño del modelo conceptual bajo un paradigma orientado a objetos. Entonces buscamos, aquí está, nuestro material de formación es este que tenemos aquí. Permíteme que pues esto tan grande que no cabe aquí. Ok, así se cabe. Accedemos al recurso. Entonces ya aquí, aunque nosotros hemos trabajado, estamos enfocándonos siempre con un paradigma orientado a objeto, desde que comenzamos a hacer todo nuestro diseño lógico del proyecto. La idea es que ellos vuelven otra vez a reforzar este conocimiento de lo que significa este paradigma orientado a objeto. Vamos a avanzar en este material de formación y ya aquí entramos en lo que llamamos UML. UML simplemente es un lenguaje de modelado, es un lenguaje de diseño. Ya nosotros trabajamos con el UML, lo que fue nuestros casos de usuario, nuestros diagramas de actividades, nuestros diagramas de clase. Lo hicimos con UML. Bueno, trabajamos con varias herramientas que tenían la misma simbología que representa UML. Obviamente que UML ha tenido sus evoluciones, ha tenido sus cambios o sus adaptaciones en función de las nuevas necesidades de desarrollo del mercado, pero sigue siendo el lenguaje para hacer todo lo que representa nuestros modelados a nivel de desarrollo de software, aceptado por la comunidad de desarrolladores, porque es el que abarca la mayor cantidad de símbolos en las diferentes fases de cualquier desarrollo. Entonces, lo que nos dice esta evidencia, la que corresponde al diseño del modelo, en este caso, la parte de bases conceptuales acerca del lenguaje de modelado unificado y sus patrones, lo que nos dice esta evidencia es que después de revisar este material de formación y profundizar un poco más acerca de lo que representa para nosotros UML, dice que hay que entregar un informe. ¿Qué informe tiene? A ver. Mira, este informe es simplemente que tú vas a tomar las palabras que consideres necesarias
porque lo que vamos a hacer es un glosario de términos. Ya aquí vemos que no tenemos como gran profundidad o gran capacidad de análisis. Se puede hacer según nuestra planificación, que también vamos a revisarla de una vez. Recuerda que nosotros aquí en la información general tenemos nuestra información del programa. Aquí está nuestro proyecto. Vamos a revisar cuántas horas nos está, en este caso, asignando nuestro proyecto de formación para esta actividad. Toda esta información de lo que corresponde a nuestro proyecto, el que ustedes están trabajando, lo tienen ustedes allí. Mira, ya estamos en la fase de planeación. Y aquí en esta fase de planeación vamos a aumentar un poquito más. Ok, estamos aquí. Estamos, actividad 4. Aquí está. Entonces, ahorita vamos a trabajar con las bases conceptuales, que pertenecen al resultado. Aquí vamos a verlo de este lado. Aquí están las actividades. Aquí estamos, mira. Aquí está nuestra actividad, bases conceptuales del lenguaje de UML. Según nuestra guía de aprendizaje, para estas dos evidencias, nosotros tendríamos 24 horas, que es lo que nos define aquí. Tenemos 6 horas de conexión, que esta es la hora de trabajo directo, y 6 horas de trabajo independiente. Así es que se leen esta planificación establecida. Es decir, 6 horas de trabajo directo son las que tenemos nosotros en conexión, que es decir, en la semana trabajamos y ya lo otro ustedes, las otras 18 horas son trabajo independiente en casa. Entonces, ya voy a publicarle una fecha podemos dejarlo para mañana o para pasado mañana para esta actividad y continuamos con la siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta actividad? Que es la siguiente en nuestro cronograma que tenemos aquí, que es las bases conceptuales de UML. Simplemente hay que hacer un glosario de términos. Glosario de términos que ustedes lo van a obtener de leer y en este caso revisar el material de formación. ¿Cómo hacemos un glosario de términos? Bueno, recordemos nuevamente. Yo puedo tomar palabras y que a su vez sus características y definiciones están en el contenido. Yo puedo tomar en este caso UML y aquí está su definición. Origen de UML. Bueno, entonces aquí origen de UML. Precursores de UML. Mira, aquí está, precursores de UML. Lo voy a decir. La idea es que vayamos haciendo, no nos especifican un compendio o un límite de palabras, pero es que mientras la mayor cantidad de palabras que podamos obtener de ese glosario de términos que se refieren al lenguaje de modelado, simplemente va a ser ese informe que vamos a entregar aquí. Y ese corresponde a esta evidencia. ¿Esta parte se entendió, Cristian? Lo que hay que hacer con esta evidencia. Sí, ingeniera, de por sí yo ya lo tengo listo y pues yo lo que hice según los criterios de evaluación fue el resumen con mis propias palabras de pues todo el contenido. Sí, todo el contenido y el glosario. Ok, perfecto. Eso es la evidencia que lo que decía allí, porque yo les dije, aprovechen que muchas de las evidencias de conocimiento son actividades de análisis, simplemente de análisis, de resumen, de participación en foros, y esas sí las podían ir trabajando para que las tuviesen allí. Entonces continuamos con la siguiente. Me habla diagramas de clases del proyecto de software. Siguiendo con la idea del paradigma orientado a objeto, vamos a ver qué nos dice esta evidencia. Aquí hablamos que ya conocemos el lenguaje modelado de datos como una herramienta para poder hacer el comportamiento, para modelar el comportamiento de nuestro sistema. Entonces, con el mismo material de formación que tenemos definido allí, a ver, admitir. Yo le di admitir o no admitir, no me fijé, qué pena. Sí, le di admitir. ¿Quién era? Félix, pero me parece raro porque el enlace se los mandé para que entraran con la cuenta Micena, por eso ni siquiera lo he cambiado. Sí, me pareció muy raro que le di admitir y se ve que tiene problemas de conexión porque también estos servicios han estado como un poquito defectuosos. A ver,
Permíteme un momentico aquí, Cristian, que se me había olvidado la evidencia. Sin la evidencia no trabajan, no nos pagan. Entonces continúa aquí. ¿Qué nos dice el material, la evidencia? Debemos hacer el análisis que corresponde basándonos en el material de formación, una vez leído lo que es UML y toda su parte característica. Vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer nuestro diagrama de clase. Fíjate que nosotros tenemos esa aproximación. Recuerda que eso lo hicimos en la etapa de análisis. La idea es que vayamos mejorando esos modelados que hicimos en una etapa inicial, lo vamos perfeccionando a medida que vamos conociendo un poquito más sobre nuestro proyecto. Si no hay ningún cambio con respecto a la funcionalidad de la herramienta que ustedes están proponiendo, ese diagrama de clase que está allí se puede emplear en esta misma evidencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que tratamos de hacerlo tal cual como lo miremos planteando en nuestro proyecto, que esa fue la ventaja de ir trabajando en paralelo, tanto con el trabajo como con ese proyecto de software que nosotros teníamos en mente y que habíamos definido. Aquí lo que nos piden es volver a retomar ese diagrama de clase que desarrollamos en una etapa inicial y perfeccionarlo. Si hay que hacer alguna modificación, en el caso recuerda que tú me dijiste que hiciste algunas modificaciones tanto en la actividad y los otros diagramas. Si esas modificaciones se hicieron, entonces aquí se entrega ya nuevamente, en este caso, ese modelado ya con las modificaciones y las actualizaciones desarrolladas. ¿Qué me dice? Que fíjate que manejamos la misma plantilla, entonces déjame actualizar la plantilla para pasárselas nuevamente, en este caso a la actividad de proyecto 4, porque no recuerdo a ver si yo la había colocado aquí. Aquí lo tenemos, mira, material complementario. Aquí está la plantilla de presentación de documentos. Con esta misma plantilla, que es la que hemos manejado para la presentación de documentos, entregamos el informe. ¿Qué me pide este informe? Recordemos la presentación, la introducción donde indicamos qué es la actividad con la que vamos a desarrollar o la evidencia y ya el desarrollo que corresponde. En este caso debemos incluir aquí todos esos diagramas de clase que hicimos en la aproximación a este proyecto. Obviamente que ya esos diagramas de clase están orientados a lo que es basándonos en UML. Recordemos cómo hicimos estos diagramas. Tenemos la herramienta, tú estás trabajando con DIA. No, ingeniera, yo lo estoy trabajando siempre con UML. Pues la verdad, yo no recuerdo si usted nos había recomendado DIA, ingeniera, pero, o sea, yo, por ejemplo, en la siguiente evidencia también la estoy trabajando. Bueno, este diagrama de clase lo hice con UML. Y la siguiente evidencia, que es la del diagrama de despliegue y el diagrama de componentes, la estoy trabajando también con UML. Sí, pero ¿con qué herramienta las estás dibujando, Cristian? Es la pregunta. Perdón, con Star UML. Ah, ok, eso era lo que estaba preguntando. Porque yo decía, bueno, yo recuerdo que o las trabajamos en línea, que lo estábamos haciendo en DiagramNet para que el que no tuviese, en este caso, computador, lo trabajara ahí. O lo trabajamos directamente con esta. Lucichar, también se lo recomendó. Sí, Lucichar, qué pena le interrumpo. también. Lucichar, DiagramNet y Star UML nos enseñó usted. Lucichar. Pero yo no recuerdo la de DIA. Eso. Lo que pasa es que DIA es una herramienta bajo software libre muy parecida a Star UML. Y entonces, cuando se salió Star UML, que todo modo es que privativo, porque acuérdate que ahí nos están pidiendo una licencia y empieza con el problema de lo que es el lenguaje pagado, en este caso aplicaciones pagas. DIA surgió como paralela a Star UML y es gratis. Muy parecida también a Star UML. Lo que pasa es que obviamente las herramientas de Star UML te lo empaqueta, te lo ubica, los objetos, todo lo maneja de una organización de una manera muy fácil para nosotros manejar. Entonces, eso es lo que quería saber. Ya estás trabajando con Star UML, permíteme que yo también todavía lo tengo aquí. Bueno, ay, es que esta no es mi computadora, ¿verdad? Que yo tengo una computadora prestada. Yo buscándola aquí. Me va a tocar instalarlo nuevamente, aquí no lo tengo. Pero sí seguimos trabajando con Star UML y ella es la que te permite hacer toda la parte de la diagramación de UML. Perfecto. En esa misma herramienta vamos a seguir trabajando. Entonces, esta siguiente evidencia, Cristian, y para los muchachos que de todos modos igualmente van a ver el video, no sé qué le pasa. Ah, mira, aquí está, admitir. Félix, ¿cómo estás? Qué pena, buen día. No ves que no había visto el mensaje.
Feli, estamos repasando, adelantando el material para las evidencias que tenemos según el contenido de la planificación. Estamos aquí ya en esta actividad de aprendizaje 2. Las bases conceptuales que mencionan en esta parte es simplemente hacer un glosario de términos. Un glosario de términos que se toma del material de formación que tenemos allí en plataforma. A ver, Cristian, permíteme, yo me devuelvo un momentico para explicarle a Cristian, a Félix. Mira, Félix, es esta evidencia. La parte del modelo conceptual simplemente es hacer un glosario de términos. Del material que tenemos allí, que se llama diseño del modelo conceptual, tú lo vas a tomar y allí vas sacando palabras y dándole de una vez su definición. Haces un glosario de términos y con la misma plantilla con la que hemos trabajado, que aquí la tenemos en la actividad de proyecto 4, aquí está nuevamente en el material complementario, tenemos la presentación, la plantilla de presentación. Lo que se hace es un glosario de términos, compañero Cristian también adicionó un pequeño resumen y se entrega esa evidencia, porque esta es una evidencia de conocimiento. La que le continúa, a ver, permíteme. No, con la cuenta Micena deberías entrar normal. De todos modos, yo voy a tratar, yo tengo sus correos y yo les envié un enlace, creo que les llegó un enlace al correo para que ustedes aceptaran y quedaran de una vez como aceptados dentro de mi grupo del calendario para que entraran directamente. Recuerda que de todos modos ya la cuenta Micena, sí, lo que pasa es que nosotros estamos entrando con la cuenta acuérdate que Meet es una herramienta de Google y estamos entrando con la cuenta Micena. Soy Cena es Microsoft, entonces ahí tendríamos que trabajar con Teams. Desde el principio habíamos definido que Teams es muy pesado, que la herramienta a veces no carga bien en los que están con móviles, entonces por eso estamos trabajando con Meet. Esta para ingresar aquí tiene que ser con la cuenta Micena y él entra directamente y no tiene que pedirte permiso. Ojo con eso allí, listo. Para esta siguiente evidencia, según nuestro cronograma que estamos en el diagrama de clases, lo que nos dice es que vamos a retomar ese diagrama de clases que hicimos en una etapa de análisis y vamos a mejorarlo. Seguimos trabajando con StarUML para la diagramación de estas evidencias, de estos modelos, y si tuviste que hacer algún cambio o alguna adaptación a ese diagrama de clases que hicimos en una etapa inicial, aquí se colocan los cambios que ya has hecho. Lo que estamos ahora es como retomando las evidencias que planteamos en una etapa de análisis, ahora las vamos a mejorar y las vamos a entregar en una etapa de planeación. Esta evidencia lo que me dice es que yo voy a desarrollar mi diagrama de clases del proyecto que ustedes tienen propuesto. Entonces, como te decía, si no hay cambios, se toma, cambias las fechas, obviamente vas a cambiar la referencia a la evidencia, porque esta ya evidencia no es la misma que la anterior, aquí tienes el nombre de la evidencia, para cuando vayas a colocarlo en la portada. María Pérez Benito. Y en ese caso, entregan en esta evidencia. Aquí, que esa sería entonces la evidencia del diagrama de clases del proyecto. La que ya teníamos desarrollada, si no hubo cambios, se entrega y se modifica la parte de la presentación. Si tuviste que hacer algún cambio, entonces ahí que lo incluimos en esta parte que está aquí. Esa es con respecto a la parte del diagrama de clases. Entonces, lo que es el glosario y el diagrama de clases, él nos está indicando que tenemos solo 24 horas para desarrollar esta actividad, es decir, tenemos 2 días para que se monten estas 2 evidencias. Ya voy a actualizar de todos modos aquí en la parte del contenido para colocar los 2 días que nos corresponde, contándolas a partir de hoy. Continuemos, yo creo que estas 2 evidencias, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna inquietud? Les escucho. No, recuérdense que la herramienta que ustedes manejen, lo importante es que se cumpla la función. Recordemos que una de las características de lo que tenemos en estas metodologías ágiles, estos entornos ágiles, es adaptarse a cualquier herramienta. No estamos en la vieja escuela que tiene que ser exactamente la que yo diga. No, si ustedes trabajan con la herramienta con la cual manejen, hagan su modelado con la herramienta que maneje. Ojo, lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, y fíjate que lo hice muy claro el material,
Se deben seguir las normas básicas. Normas básicas, ojo, tengo también igualmente que usar una herramienta de tecnología porque es evidente. Pero cuando hablamos de las normas básicas es que mis modelados, mis diagramas deben tener las mismas características. Si estoy hablando de un diagrama de clase, ya sé que mi diagrama de clase está basado en los cuadritos, que en la parte superior dice la clase y que abajo están los atributos. Dime, Cristian. Ingeniera, qué pena, cuando en la evidencia dice que usar una herramienta, esto se refiere a una herramienta o sea, de código o es una herramienta en la cual usted va a diagramar. No. Acuérdate que estamos solo en modelado. Cuando habla de una herramienta es que no me vayas a hacer eso de forma manual. Ok. Porque así sea hasta en Word, que tú quieras Visio. Visio también nos muestra algunos modelados. Ojo, Visio no lo hace tan adecuadamente porque tiene algunos símbolos que no pertenecen. Pero él trata de simularlo, pero aún así nos permite unos símbolos. Así sea hasta en Visio, que ustedes lo quieran hacer, que es un paquete de Microsoft. La idea es que lo hagamos en cualquier herramienta que pueda ser digitalizada, compartida. Eso es lo único que nos están pidiendo. Mira, Visual Paradigm, como dice Félix, es que hay muchas herramientas que trabajan con UML. La idea es que tomen cualquiera de ellas y se apropien. No empiecen a saltar de herramienta en herramienta porque de verdad vamos a perder tiempo para tratar de conocerla. Con la que ya manejan, sigan trabajando con ella. No hay ningún inconveniente mientras tengan, ojo, la simbología sea la misma empleada, va con el diagrama con el que ustedes van a trabajar. Listo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con estas dos evidencias, chicos? Podemos avanzar a la siguiente para ir adelantando, porque me parece que estas dos no necesitan mayor complejidad en cuanto a su desarrollo. Una es la parte del glosario y la otra es simplemente adaptar la que ya tenemos, que son una de las ventajas de haber hecho ese análisis conforme al proyecto con el que vamos trabajando. Fíjense que la que continúa, espero que me digan un sí o me levante una mano para continuar. Si podemos seguir revisando evidencias. De mi parte, sí, ingeniera. Ok. Bueno, Félix me dijo que sí. Sí, ya Félix dijo también que sí. Continuamos, mi corazón, y fíjense. Ahora bien, la parte de la arquitectura del software. Ok. Cuando hablamos de arquitectura del software, es la forma como van a estar ese proyecto que nosotros tenemos en mente, cómo va a funcionar. Pero cuando hablamos de software es la herramienta, obviamente. Cuando hablamos de arquitectura es cómo va a estar diseñado. Cuando hablamos de diseño, entonces ahí sí tenemos que revisar, ojo, el material. Vamos acá. Ya estamos en esta evidencia. Estamos en la evidencia 5 de la actividad 2. Entonces aquí tenemos una pequeña definición de lo que se refiere a esa arquitectura del software. Existen, por ejemplo, cuando nos dicen, mira, vamos a construir una casa, la casa se imagina que tiene puertas y tiene ventanas. Eso es un modelo, eso es un patrón. Lo mismo ocurre con software. Cuando se trabaja a nivel de software, ya en el mercado existen esquemas de cómo debemos desarrollar esas aplicaciones. Por ejemplo, el que va para la nube, el que quiere trabajar en una página web, sabemos que estamos trabajando con una arquitectura cliente-servidor. Es decir, yo te hago una petición, el servidor me escucha y el servidor me responde. Eso significa lo que llamamos esos patrones o esa forma de cómo vamos a funcionar nuestra herramienta. Aquí vamos a cambiar de material de formación. En este caso vamos a trabajar con lo que son los diseños de patrones de software. Y vamos a conocer actualmente cómo nos lo maneja en este material de formación. A ver, seguimos aquí. Diseño de patrones de software. Nos va a hacer un pequeño, en este caso vamos a conocer cuáles van a ser esos modelos que existen actualmente para programar la parte del software. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, hay que revisar el material de formación para poder ir avanzando. En esta sí nos vamos a tomar la pausa para que ustedes me revisen el material de formación y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes revisen estos diferentes patrones que tenemos aquí, como lo llama el patrón, es una forma, es un modelo, es una vista, es ese esquema con el que que existen para, en este caso, el desarrollo. Ustedes lo van a enfocar, el proyecto con el que tenemos en mente y que cada uno viene trabajando,
vamos a ubicarlo dentro de uno de estos. Puede ser hasta mixto, porque no obligatoriamente nosotros, recuérdense que estas nuevas tendencias fusionan lo mejor de cada esquema o de cada modelo. Vamos a leer el material de formación, vamos a revisar los diferentes patrones que tenemos aquí y ustedes van a asociar ese proyecto que tienen en mente para el desarrollo a alguno de los elementos que tenemos aquí, porque yo debo estar clara de qué forma es que se va a manejar el desarrollo o de qué forma se va a presentar funcionalmente mi proyecto de software. ¿Qué me dice esta actividad? Después de revisar lo que corresponde a esto que tengo aquí, la base conceptual de los diferentes patrones de desarrollo, aquí fíjense, a ver, por allí levanto la manito. A ver, Cristian, ¿qué tenemos allí? Permítame, ok, mira, ve. Mira que hay un material muy bueno, Félix. A ver, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta parte que tengo acá y lo voy a compartir en el espacio que nosotros tenemos acá. Entonces, aquí voy a colocar, listo, ahí lo tenemos. Para que lo tengan todos a la mano. ¿Qué tenemos allí? Muy bueno el material donde nos muestra qué tipo de, esa parte de los patrones. ¿Por qué se crean los patrones? Porque realmente la idea es asumir las buenas prácticas que otro haya hecho. Y como es la comunidad del software, es una comunidad tan grande, se crearon los patrones como para ir adelantando ese proceso de identificar con cuál voy a trabajar. Fíjense que lo que me está diciendo es que yo tengo que desarrollar un informe que va basado en qué. Yo voy a identificar, como les estaba diciendo, mi proyecto y voy a ver entonces en cuál de esos patrones que están allí él encaja y qué características tiene según estos indicadores que tenemos aquí. Fíjense, ¿cuál patrón, según lo que yo tengo ahí, es el que le va a ser más adaptable a mi proyecto y por qué? Bueno, porque el patrón ya viene con todas las ventajas de los patrones. Ya hay ciertos códigos, ya hay ciertos módulos, ya hay vistas hechas, ya lo único que tengo es que adaptarlo y modificarlo. ¿Cuáles son, en este caso, esos componentes que va a tener mi herramienta? Recuérdense que esta es una etapa de planeación. Ojo, no tiene que ser así como enmarcado exactamente cómo va a estar desarrollado mi proyecto, porque mucho va a tener que ver cuando entremos en la etapa de codificación, pero la idea es que yo esté planeando y esté tratando de hacerlo lo más cercano posible a la realidad. ¿Qué tengo aquí? Esta parte de lo que es el patrón de software. ¿Qué tenemos que hacer como evidencia? Leer el material, identificar, no puede ser, obviamente recuérdense que les he dicho que no solamente puede ser el que me da el material, la plataforma como material de apoyo. Así como nos mostró en este caso Cristian, que nos compartió ese enlace, a ver, que podemos apoyarnos en otras herramientas. Listo. ¿Qué es lo que debemos hacer en esta evidencia? A ver, me perdí, aquí está. Leemos material, identifico cuál va a ser mi patrón para el desarrollo. Si voy a utilizar, la idea es emplear algo que ya exista y que se ha demostrado que es una buena práctica. Ojo, pero no quiere decir que tal vez mi proyecto no sea de una envergadura tan grande, porque la idea es trabajar con patrones, porque sabemos que han sido buenos. Pero si mi proyecto yo considero que en este momento no tiene una envergadura tan grande, tal vez no tenga tantos módulos, tal vez estoy en una etapa inicial de reconocimiento y lo que quiero es plantear un cambio de actitud de las personas que manejan las tecnologías, y después yo les voy a, subiendo el nivel de complejidad, y considero que en este momento tal vez no tengan algún patrón. Todos tienen algún patrón. Ojo, ya no sea un patrón de codificación en los cuales ya vienen todos los módulos desarrollados, sino entonces voy a establecer que un patrón, aunque sea el más básico, cliente-servidor. ¿Por qué? Bueno, porque yo monté una página, la página atiende solicitudes y da respuesta. Eso es un patrón. ¿Por qué? Porque eso ya existe. Si te dice que tú tienes una página web, ese es un cliente-servidor. Entonces, ojo allí, vamos a identificar
a cuál de esos patrones se adapta a mi proyecto. Voy a explicar por qué considero que se adapta ese patrón a mi proyecto. Y según las características de cada patrón, ellos tienen como unos componentes. Yo los voy, si los tengo empleados, los voy describiendo allí. Listo. Ojo, cuando nos habla de elegir herramientas necesarias para optimizar los procesos, nos está hablando que debemos tratar de emplear herramientas TICs. Es decir, si yo quiero un modelado, voy a tratar de manejar las herramientas con las que ustedes ya vienen diseñando. La idea es que siempre estemos trabajando con herramientas de tecnología, de información y comunicación. Evitemos hacerlo. Obviamente no quiere decir que no lo vamos a hacer manual. Yo mis primeros bosquejos siempre los hago en un borrador y después lo traslado hacia la herramienta digital. Si yo soy más piloso y de una vez me voy a la parte digital, eso ya cada quien tiene su técnica y su metodología de trabajo. Pero la idea es que utilicemos herramientas digitales. Entonces, esta evidencia que nos habla de desarrollar la arquitectura del software es ese primer bosquejo que ustedes van a identificar ya como profesionales de programación, leyendo cuáles son esas tendencias que existen en este momento para desarrollar aplicaciones y cuál de ellas se adapta a su proyecto, al que ustedes tienen pensado en mente. Y explicar simplemente por qué consideran ustedes que se adapta y cuáles son esas características que según el patrón seleccionado tiene su proyecto. ¿Esta parte se entendió? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, mira, mi parte está bien. Aquí en esta evidencia sí van a tener que poner un poquito más de empeño. Las anteriores ya sabemos que son un poquito más rápidas, pero aquí sí es necesario que lean bien el material de formación, identifiquen ese patrón al cual se adapta. ¿Por qué? Porque ese patrón nos va a permitir, obviamente, acelerar el proceso. Si yo ya tengo un patrón, mira, mi patrón me dice que solamente tengo tres módulos o tres formas de verlo. Vista controlador, ya no tengo que estar desviándome, buscar información adicional. No, vista controlador es el que tengo y ese así voy a trabajarlo. Y me oriento en ese tipo de programación. Dime, Cristian. Es que precisamente yo le iba a preguntar eso, pero pues no sabía si preguntárselo o no. Es que en el material de formación no está ese patrón de diseño ingeniera y en la demás documentación tampoco está el modelo MVC. Lo que pasa es que el modelo MVC era, por decirte, en su momento fue el boom, porque te permitía trabajar directamente en la parte de diseño, que era interfaz, separado de las modificaciones que tú manejabas. O sea, ese MVC es el que llamamos el frontend y backend. Lo que pasa es que ahora, como se ha especializado tanto, ellos ya lo separaron. O sea, ya todos ellos no son uno solo. Ya tenemos el frontend, el que trabaja la vista, ya tenemos el backend, el que me trabaja la parte del modelo y que me trabaja también la parte del controlador. Entonces, sí. ¿Por qué lo vemos de esa manera? Porque eso es como nuestro ABC de la programación. El ABC de la programación te dice, mira, nosotros comenzamos así y así. ¿Se fueron evolucionando? Sí. Ahora tenemos esos patrones nuevos que nosotros vemos en el material de formación. Es lo que se maneja ahora, que es lo que llamamos las famosas API, y tenemos entonces otros diferentes esquemas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ahora mucho con aplicaciones en la nube. Acuérdense que ya tenemos tres formas de ver las cosas en la nube, como servicio, como plataforma, o como software. Entonces, de esas tres formas que tú tienes, que te facilitan a ti la herramienta para manejar tus aplicaciones, si lo tienes como servicio ya no necesitas ni siquiera tener el software montado, porque ellos solamente te están generando la información, la respuesta. Y todo lo que es el software y la arquitectura la tienen ellos allí. Obviamente que tú pagas más porque ellos te están generando más procesos y tú solamente ves los resultados. Entonces es eso lo que vemos en estas nuevas tendencias. Ya no vemos lo tradicional como lo veíamos anteriormente, que era nuestro ABC de la programación, que era vista controlador. Obviamente pueden revisar el material para que identifiquen qué significaba eso, sino que ahora lo estamos viendo en función de esas nuevas tendencias de la tecnología. Vuelvo y les repito, la idea es que identifiquen si eso está o no está acorde a lo que ustedes están manejando. Y que lo adapten a su proyecto de desarrollo.
que en este momento, vuelvo y les repito, mi proyecto no está tan grande y no tenemos los recursos para estar pagándole a Amazon, así sea la plataforma lo que estoy utilizando, porque no le voy a pagar ni el servicio ni el software, sino nada más la plataforma para almacenamiento. Eso cuesta, hacer un clúster cuesta, el tiempo de uso de ese clúster cuesta, y tal vez la empresa en este momento no tenga con qué pagarlo. Más adelante, dependiendo, obviamente que los que manejan esas grandes cantidades y volúmenes de datos son super empresas, lo mío es algo más personal, para beneficiar obviamente a un cliente, porque de ahí parte toda nuestra necesidad, y me doy cuenta que tal vez no voy a utilizar ninguno de esos servicios en la nube, sino que lo voy a trabajar con uno de los modelos tradicionales. Es válido, por eso les estoy diciendo que averigüen bien y identifiquen claramente cuál es ese patrón que les corresponde a su desarrollo. Félix, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces lean bien allí, vuelvo y les repito, no es la única información y nunca ha sido la única información. La idea es que documentense bien, y la idea es, lo esencial es que conozcamos bien hacia dónde vamos con nuestro proyecto para colocarlo allí, ¿ok? Esa es la parte. Lo que quisiera es terminar esta actividad de aprendizaje 2. Quieren que avancemos a la última actividad, que es el taller de arquitectura, y entonces ya les queda a ustedes para esta semana terminarme todo lo que corresponde a esta actividad de aprendizaje 2. Ya nuestra próxima conexión en la mañana sería el jueves, a ver que de aquí al jueves que me han avanzado para entonces revisar y seguir entonces con la actividad de aprendizaje 3. ¿Les parece? O sea, el jueves veríamos lo de la arquitectura de software. Vamos a ver qué es ese taller. Vamos a revisar qué es ese taller que tenemos aquí, y entonces vemos si el jueves en este caso lo manejamos. Fíjense, esta última evidencia, que es la actividad de aprendizaje 2, taller de arquitectura de software, vamos a revisarla. Fíjense, esta evidencia es simplemente un informe de conocimiento. Ya después de haber revisado el material de lo que eran los patrones de arquitectura de software, ustedes van a responder estas preguntas en un informe y entregarlo como un PDF. Me parece que esta actividad o esta evidencia no tiene mayor complejidad. ¿Qué piensan ustedes? Ah, sí, es como la del glosario de la... Mami, ven. del modelo de la evidencia que era del glosario y el resumen, ¿se parece? Sí, fíjense que nada más es responder estas preguntas. Entonces yo creo que ya por esta semana, con esas 4 evidencias que tenemos aquí, a la que le van a dedicar un poquito más de tiempo es la parte de identificar su patrón de desarrollo. Porque las otras que tenemos allí son, la que tenemos de clase es adaptarla, o en el caso que no hayan hecho ningún tipo de modificación, entregar la que ya tienen con sus actualizaciones de información. UML y de arquitectura y el taller de arquitectura de software son simplemente responder preguntas. Este es el glosario y son estas preguntas que están aquí. Entonces, el material, fíjense que no está complejo. Yo creo que de aquí al jueves ustedes pueden avanzar bastante, y la idea es ir estas evidencias. Sabemos que vamos a apretarnos un poquito los pantalones para culminar, porque estamos un poquito, como que dice, desfasaditos, pero no nos vamos a limitar por eso. La idea es ir avanzando y revisando. Nos damos cuenta que estas 2 evidencias son muy teóricas, entonces eso lo pueden hacer rápido, muchachos, ¿no creen? Buen día, compañero Roger, ¿cómo estás? Cristian, Félix, cuéntenme si hay alguna duda o alguna pregunta, alguna limitación. Roger, que se está incorporando con nosotros, bienvenido nuevamente. Sabemos que estamos así como los estoy acosando, apurando, pero sabemos que hay evidencias que no necesitan mayor complejidad.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, revisamos, en este momento yo le permito a Roger hacerle el recuento de lo que hemos hecho y estamos aquí en esta actividad de nuestro cronograma. Revisamos estas 4 evidencias en la sesión de hoy y nos dimos cuenta que hay evidencias que ya las bases conceptuales es hacer un glosario de términos del material de formación que nos dice la guía, que es el diseño. A ver, aquí lo tenemos. Aquí. Es simplemente hacer un glosario de este material de formación, es esta evidencia que tenemos aquí. El diagrama de clases es ese diagrama que hicimos en en la etapa de análisis, y aquí vamos a retomar ese diagrama de clases. Si se hizo alguna adaptación o alguna actualización, se coloca. Si no hubo ningún cambio en cuanto a la información que vamos a manejar en ese modelo del negocio, lo colocamos tal cual como está allí, obviamente actualizando la información que sea necesaria. Esta tercera evidencia del desarrollar la arquitectura es donde vamos a identificar, según los arquitecturas de mercado, los patrones que existen actualmente para el desarrollo de software, cuál de ellos se adapta a mi proyecto. Y decir cuáles son esas características o esos componentes que tiene ese patrón que vaya a beneficiar, o en este caso que me vaya a traer ventajas por haberlo asumido dentro de mi proyecto de desarrollo. Y eso es la parte de lo que significa. Cuáles son los componentes que trae ese patrón, cuáles son esas vistas de despliegue, porque acuérdense que nos muestra cuántas, en este caso, cuáles van a ser esas vistas, cuáles van a ser esas interfaces que yo les voy a facilitar o que me van a permitir hacer ese intercambio de información con mi usuario. Y esta última, que se llama taller de arquitectura de software, lo único que tiene que hacer es responder estas preguntas. Una vez leído el material de patrones de diseño de software, respondemos estas preguntas entregadas en un informe. Estas 4 evidencias, entonces, son evidencias que están más orientadas hacia la parte de conocimiento, excepto esta que es necesario que lean lo suficiente para poder identificar ese patrón y trabajar en función de ello. Les recuerdo, de todos modos, muchachos, que tenemos un horario, a ver, ok, no hay ningún dado por aquí, tenemos un horario, en este caso, más amplio en cuanto a las sesiones. Recuérdense que tenemos 2 de mañana y 2 de noche. Las de mañana las vamos a hacer los lunes y los jueves, y las de noche las vamos a tomar los jueves y los viernes, de 8 a 9, de manera de que podamos en algún momento, no es necesario que pueda entrar a las 4 cuando usted desee, si tiene tiempo y acceso a entrar a las 4 sesiones, lo hacemos. La idea es no tener como una camisa de fuerza en cuanto a las sesiones, porque yo sé que a veces unos están en un turno mañana, otros tienen turno noche y no les da tiempo de ingresar a las diferentes, pero necesito que entonces, como ya nuestro grupo es más reducido, ya estoy es como más personalizado con todos ustedes, y entonces para que vayamos avanzando. La idea es ir a la marcha para no tener evidencias pendientes. Ya nuestra próxima sesión de mañana sería el jueves a las 10. Entonces yo espero que de aquí al jueves a las 10, al menos esas evidencias de conocimiento ya se hayan montado en plataforma y, ojo, tener al menos una identificación de cuál va a ser mi patrón de desarrollo. Ay, sí, a esos niños les va a tocar correr más duro, porque la idea es que nosotros, bueno, en el caso, como les he comentado al principio, yo he usado un poco en cuanto a activar y desactivar evidencias, porque no es igual una tecnología presencial que una virtual. La presencial la manejamos nosotros y la virtual nos están monitoreando todos los meses, nos revisan qué es lo que hemos hecho. Yo imagino que me van a llamar la atención porque esas evidencias las he activado y las he desactivado tantas veces, pero la idea es que terminemos, no nos vamos a limitar en eso. Sí, yo tengo que terminar con ustedes, al menos la etapa lectiva. Ojo allí, como les he planteado, podemos extendernos hasta 1 o 2 meses abusando de esa etapa práctica que ustedes tienen, porque tienen 18 meses para hacer esa etapa práctica. Nos podemos tomar unos mesecitos más para ponernos al día, pero la idea es que terminemos esta etapa de conocimientos, que es nuestra etapa lectiva, antes de que ustedes se vayan a su práctica.
la parte de su práctica, entonces, ojo, necesito que nos entonemos nuevamente en las sesiones, porque ya el profesor de inglés me dieron la información del profesor de inglés y ya me contacté con él. Entonces yo necesito establecer, me imagino que el profesor no va a tener tantas facilidades para tener 4 horarios en la semana, pero al menos uno en el que coincida la mayoría para tratar de aclarar cualquier duda con las evidencias de inglés. O si no, que recomendarle al profesor que deje la grabación para que el que no pueda en ese momento conectarse al menos pueda ver la evidencia como lo hemos manejado todo el tiempo. Entonces, avanzando, no, que me voy a sentar a lamentar porque tengo mucho atrasado, no. Empiecen a evacuar, a desarrollar, a revisar, porque si yo tenía 5 y monté 2, ya no tengo 5, ya tengo 3. Entonces es eso. Fíjense que lo que hicimos hoy fue eso, revisar esas evidencias, qué tan complejas pueden ser. Mira, esto es simplemente un informe, eso yo lo puedo hacer. Me siento, qué sé yo, 1 o 2 horitas y trabajé, hice toda la parte teórica, monté esos 2 informes. ¿Tuve alguna duda con este informe para el desarrollo? Bueno, la próxima sesión me conecto con la profesora, ya sea en la mañana o en la noche, y resuelvo esa duda. Pero no quedarnos en lamentaciones, sino que hay que avanzar. Ya esta tecnología prácticamente, desde que cuando comenzamos, lo veíamos tan lejos y ya eso debería estar en agosto de este año terminando según el cronograma. Entonces la idea es avancemos, porque ya estamos montados en esto y vamos a terminarlo, ¿les parece? Sí, profe, una duda, en la noche tenemos también sesión de 8 a 9 de la noche. Sí, pero solamente los jueves y los viernes, Rocha. ¿Los qué? Los jueves y los viernes. Jueves y viernes. Y lunes, martes y miércoles 10 a 11. No, lunes y jueves. Lo que pasa es que como no todos podían en esos horarios, acuérdense que yo los miércoles no puedo en la mañana. Entonces, ahí se los publiqué de todos modos en el anuncio. Lo que pasa es que, recuérdense que entre los tantos abusos, nosotros tenemos que tener una sola franja de sesiones. Y entonces sabemos que con una sola franja de sesiones no todos vamos a poder, porque el que trabaja en la mañana no se va a poder conectar. Entonces abusivamente nosotros conversando pusimos 2 horarios en la mañana y 2 horarios en la noche. Entonces tenemos lunes y jueves. Tú eres la única que hace eso, porque la verdad, tengo un amigo que lo está haciendo también y él solo tiene una sesión a la semana, y mi señora también tiene solo una sesión a la semana, y son de diferentes regionales. Pero es que una sola a la semana me parece que o sea, yo llevo con tantas inquietudes que se me olvida. No, muchachos, no se dé mala vida por eso. La idea es eso. Pero eso, pues digo, ¿no? Y la otra es, sí, es que como miraba que estábamos abandonados, yo dije, por ahí a mediados de abril me pongo a hacerlo solo y dejo publicado todos a vuelta. Pero vaya sorpresa. Roger, se los dije desde el año pasado, no importa el instructor que les llegue. Ustedes tienen que ir adelantando esas evidencias para cuando el instructor llegue y abra evidencia, ustedes monten todo de una sola vez. Sí, profe, es que tengo solo 34 atrasadas, no más. No, minimencias. Solo son 34 de 36. No. Pero ya me voy a poner al día, ahora sí juiciosito, profe. Ahora sí se lo prometo. Eso sí, entonces la ventaja es que lo que pasa es que realmente, muchachos, no es culpa de ustedes ni culpa de nosotros. El SENA tuvo una cosa súper fatal para este proceso de contratación, ni siquiera con la ley de garantía del año pasado. Nosotros vinimos a comenzar prácticamente casi en marzo, con las presenciales. Y con estas virtuales, imagínense, yo pensé que yo no iba a continuar con ustedes. Pero entonces allá, como antes de Semana Santa, me mandaron un correo que si yo podía continuar. ¿Se acuerdan que yo le pregunté por allá en marzo que si ibas a estar con nosotros? Me dijiste, no, ustedes no los quieren. ¿Saben por qué? Porque en la modalidad del contrato, la del año pasado decía y o virtual. Y yo dije, ay, no hay ningún problema. Por eso yo le estaba dando a tanto una presencial como una virtual. La modalidad de contrato de este año decía solo presencial. Yo dije, ay, me quitaron la ficha de los muchachos. Ya me imagino que ya no les puede dar clase. Cuando esto que yo estoy haciendo está fuera de lo que es mis actividades y mis compromisos laborales. Porque dice totalmente presencial. Uy, profe. Profe, usted dijo que hiciéramos un poco de cursos que la vez pasada me saturé. Recuerda que pasaste un listado de que tocaba hacer
Java, uno no sé qué carajos de Java ¿cuál fue? PHP, Java, Python, los que pasaste el listado yo ya los hice. Roger, pero escucha lo siguiente. Bueno, tú tienes una ventaja que ya estás en el ambiente. Roger, dos cosas. Como les venía diciendo, la idea es terminar la parte lectiva. Entonces, ¿qué tenemos allí? La idea es ir tratando de hacer las evidencias y aunque de forma muy intencional nosotros lo hicimos, al menos yo les dije que fuéramos trabajando con una idea de proyecto, la intención era que fuéramos de una vez pensando en ese proyecto que pudiéramos desarrollar. Eso no se hace. Normalmente nosotros la evidencia lo entregamos de algo hipotético, de algo que es mentira, que sea fantasía. Listo. Entonces, Feli, pero es que recuérdate que de todos modos para el Meet no es necesario que seas del SENA. Simplemente con tu correo, si quieres me lo reenvías nuevamente y yo te incluyo dentro de mi calendario y él automáticamente te permite el acceso. Lo que tienes es que aceptar la invitación para que él de una vez te permite el ingreso sin necesidad de autorización. Como venía contándoles, muchachos, generalmente esta formación se hace con cosas hipotéticas. Pero mándamelo al WhatsApp que después se me pierde de aquí. Nosotros hemos trabajado con un proyecto real. Pero ¿qué pasa? El tiempo se nos puso más chiquitico y la idea es terminar las evidencias, al menos la parte lectiva. ¿Qué van a hacer ustedes con ese proyecto real que veníamos pensando? Ustedes se quedan calladitos y lo pueden presentar como un proyecto productivo. Es decir, una salida de las que tienen ustedes para su etapa práctica. Porque ustedes ya tienen una necesidad, ustedes ya tienen un proyecto que van a desarrollar, obviamente que van a desarrollar, que no han desarrollado, ojo calladitos ahí, y eso lo pueden presentar al grupo de proyecto, en este caso que les va a evaluar la etapa práctica, y le dicen, mira, yo tengo un cliente que necesita que yo le haga un software, y yo voy a trabajar con eso me sirve a mí como proyecto productivo, y ustedes les muestran la idea, le hacen la parte de lo que es la teórica, que es el planteamiento, la justificación, y ellos les van a dar un aval. Con ese aval, nosotros podemos llegar hasta una etapa de planificación y diseño, es más, hasta codificación de algunos de los módulos, y con eso ustedes pueden demostrar, en este caso, tener su etapa productiva. En el caso de Roger, que trabaja y que labora en ese entorno, también puedes avalar ese ambiente de trabajo como una salida también en la etapa productiva. Ok, acuérdense que son muchos, eso es importante. ¿Ya hiciste los dos? Todos esos 6. Me parece muy bien. Muchachos, ustedes también entonces pónganse las pilas en esa parte. ¿Por qué? Porque para la etapa productiva si al menos tenemos que codificar aunque sea 1, 2, 3 módulos para mostrarles cuando ustedes terminen sus 6 meses de etapa práctica que ustedes hicieron algo. Obviamente que vamos a incorporar ahí en esos 6 meses lo que hemos hecho hasta ahora. Van a ustedes mostrar su requerimiento. Yo no puedo autojustificar mis 6 meses solo con el pago de salud, mostrando mi labor. Ojo, eso tiene que empezar desde que termina tu momento de etapa lectiva, es decir, que en septiembre que nosotros terminamos la etapa lectiva. Desde ese momento tú tienes que tener un jefe, no puede ser tú mismo. ¿No tienes un amigo o alguien que sea jefe tuyo? Pues mis clientes no se pueden tomar como jefes. Pero él debe firmar, ojo. El SENA tampoco es que vaya a hacerle fiscalización a todo lo que tú entregas y va a verificar que ese sea tu jefe de verdad, no. Acuérdense que para esa etapa, de etapa productiva y validar lo que tú tienes que tener un jefe que sea mínimo tecnólogo, no, de tecnólogo hacia arriba, ingeniero. Tú puedes decirle a alguno de tus jefes, ojo, no es que estemos trampeando, sino que ya tú manejas ese entorno y necesitas demostrar que lo has hecho. Debes tener una constancia de trabajo donde diga las funciones que tú cumples, quién es tu jefe inmediato y los datos de la empresa. Si tienes algún amigo que sea ingeniero, que firme por ti, o mínimo debe ser tecnólogo. O sea, yo no puedo ser mi propio jefe. Alguien tiene que mostrar que tú sabes y no eres tú mismo. Félix, los monitores no son salida productiva. Tú puedes ser monitor, obviamente, cuando empiece ahorita la publicación, yo los puedo postular el que quiera hacer como monitor. ¿Qué pasa con los monitores? Los monitores es como apoyo a las actividades que en este caso te coloquen a hacer.
ya sea apoyar a otros compañeros o ya sea alguna otra actividad que tú puedes desarrollar de lo que estás estudiando. Pero los monitores lo único que tenemos es como esa ayuda económica. Ellos no entran como demostración de etapa productiva. ¿Por qué? Porque tal vez las actividades que tú desarrolles como monitores muchas veces ni siquiera son en lo que tú estás trabajando, en lo que estás estudiando, sino lo que te pongan a hacer. Entonces, por eso no se toma como una salida productiva. O a menos que ustedes, contratos de aprendizaje, ustedes están en el aplicativo del SENA. Acuérdense que en el aplicativo del SENA ustedes lo pueden buscar por región y pueden buscar dónde hacer sus prácticas normal y les dan un contrato de aprendizaje para que ustedes lo trabajen. Dime, Cristian. Yo he aplicado a varios, mira, el papelito como unos 7, 6, y no, nunca me ha salido. Lo que pasa es que también depende de la zona donde ustedes están. Porque recuérdense que cuando uno se postula para esa etapa, porque hay personas que te dan contrato en etapa lectiva, es decir, mientras estás estudiando. Obviamente que si te dan un contrato en una etapa lectiva, tú estás obligado a hacer las prácticas con ellos, porque ellos te pagaron el estudio para que tú trabajaras con ellos. Pero también depende dónde esté la empresa, porque si tú te postulas a una empresa, ¿en qué parte vives tú en este momento, Cristian? Bueno, imagínate, si te postulas en una de Bucaramanga y la etapa lectiva te sale, qué sé yo, en Barranquilla o en alguna otra que la empresa tienes una sucursal y la necesidad la tienes allá, te tocaría trasladarte hasta allá. Y entonces esa no tampoco es conveniente para ninguno. Fíjense que lo que les estoy diciendo es así como una forma para justificarlo. La idea del jefe, porque ya ahí sí no tendría yo potestad para decirlo, sino que les estoy diciendo lo que conozco en la etapa de presencial. Ustedes tienen que tener un jefe que sea, si lo dices como jefe, no. En este caso tú eres el que va a desarrollarle al cliente. Eso se llama, como tú vas a hacer un desarrollo, eso es lo que llamamos proyecto productivo. Tú vas a hacer una aplicación. Esa aplicación, el jefe tuyo tú no tendrías jefe porque tú eres el que lo va a hacer. En ese caso, si tú vas a proyecto productivo, yo tendría que ser tu jefe. Sí, porque proyecto productivo es que yo tendría que decirles las fases del sistema, las fases de... Yo le desarrollo y tú me lo pasas como proyecto productivo porque pues es lo mismo. También es válido. Obviamente pues, ustedes tienen que hacerlo como que si no lo tienen hecho, como que si no hemos hecho nada, como que si no han hecho nada. La idea es que ustedes demuestren... Normalmente cuando cojo a un cliente me toca darle casi todo desde cero. Porque es que yo no uso framework, sino código libre y, bueno, código. Entonces no trabajas con patrón, lo arrancas desde Yo utilizo modelo vista controlador, no se da tampoco. o sea, el tradicional, el ABC, que es lo que veníamos comentando ahorita, que en el material de formación no hablan del vista controlador. Y yo le digo, lo que pasa es que ese era el ABC de la programación. Ahora hay otros enfoques. Pero entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que cuando uno empieza a hacerles con framework, hay mucho framework que carga muchas cosas innecesarias. Y por eso a veces es mejor ¿cómo es que es el nombre normal cuando uno hace el update, delete, insert? Ese es el nombre específico. ¿Cómo me dice, compañero? Un CRUD, sí. Un CRUD. Normalmente uno arma un CRUD para un cliente con modelo vista controlador y pues las consultas las consultas son todas iguales para todo el mundo. Por lo menos yo ya tengo mi modelo de consulta con límite 10 y paginada. Entonces ya uno sabe que es funcional y hay que argumentarla. Ya manejas tu vista. Lo que pasa es que las aplicaciones de ahora ya no son esas grandes complejidades de desarrollo, sino que son más personalizadas.
Entonces ya tú tienes un cliente que lo que tiene es una tiendita en su casa y te puede mandar a hacer un desarrollo. Eso es plata para los que programamos, pero también es un desarrollo que tú vas a manejar. Obviamente con él, ¿para qué vas a trabajar un patrón con tantas cosas? Sino que más orientado hacia lo que realmente necesita. Y esos son los enfoques que se manejan ahora. Pero ¿qué ocurre? Las grandes empresas nos están empujando hacia utilizar muchos servicios en la nube simplemente por ese facilismo de no tener que arrancar desde cero. Entonces, ojo pendiente con eso, vayan pensando desde ahora cómo van a trabajar esa etapa, no esperen hasta lo último en la etapa práctica en cuanto al contrato de aprendizaje o cuanto a la salida. Nosotros necesitamos, yo debo solicitar a la niña de contrato de aprendizaje que nos dé una sesión virtual. Entonces yo necesito una hora en que realmente todos podamos estar conectados. Vayan pensando esa hora. Hoy me parecieron que al menos la mayoría estuvo. Aunque en este caso nos falta Juan, pero le mostramos la grabación a Juan, pero la mayoría de todos están en este momento. Breiner sigue con nosotros y este otro Alnefer es. Lo que pasa es que ellos están, pero realmente no sé si están como tú, que están esperando hasta mayo para montar las evidencias y no se han manifestado, no han ingresado, no sabemos nada de ellos ni siquiera por el grupo. La intención es que, vuelvo y les repito, avancemos, no quedémonos en lamentaciones. Y eso vamos a seguir trabajando lo que nos queda de la etapa lectiva, avanzando y sin dejar a un lado nuestro proyecto, porque vuelvo y les repito, lo que hemos avanzado del proyecto también les puede servir en algún momento si no conseguimos contrato de aprendizaje como etapa, como proyecto productivo. Y ahí en ese caso, ahí tenemos que esperar que la gente que evalúa etapa productiva evalúe el tema que ustedes consideren como proyecto y nos den el visto bueno. Si ellos dan visto bueno, entonces ahí o seré yo o seré un tutor que ustedes van a tener para que estar vigilando esa etapa del desarrollo. Entonces por eso no se esfuercen en pensar que tengo que llegar a programando. Ojo, recuerden que cuando ustedes van a un contrato de aprendizaje, se llama así, aprendizaje, porque ustedes también van a aprender cosas que laboralmente necesitan para poder trabajar. Ustedes no van a llegar a una empresa con un contrato de aprendizaje y les van a soltar la base de datos. Eso ténganlo seguro que eso no va a pasar nunca. Porque obviamente ellos están en conocimiento que ustedes están allí es para aprender cosas. ¿Qué es lo que hacen las empresas con los muchachos de contrato de aprendizaje? Te enseñan lo que tú solamente debes saber para que ellos te manejen. Mira, yo lo único que necesito es consultas a base de datos. Te enseñan cómo hacer las consultas. Obviamente que tú también de una forma muy autodidacta vas a ir averiguando lo que ellos necesitan, los códigos, las sentencias, para tampoco llegar tan perdidos. Y entonces la empresa te entrena para lo que realmente la empresa necesita ese personal. Y si considera que aprendiste y demostraste que de verdad eres una persona proactiva, ellos te dan tu contrato de una vez en la misma empresa, que es lo que pasa con muchos contratos de aprendizaje en el SENA. Obviamente hay otros que la empresa simplemente lo maneja como una forma de pagar menos impuestos, pero tú cumpliste con tu etapa productiva y ya estás de una vez con tu título en mano para continuar en otra empresa si es necesario. Pero no nos vamos a enfrascar. ¿Ah? Está matando a todos los juniors. Hasta que llegue al señor. Entonces, esa es la intención. Ya saben que esas 4 evidencias empiecen a trabajarlas. La próxima sesión en la mañana sería el jueves a las 10. Cualquier duda estamos allí revisándonos. O si no, jueves y viernes de 8 a 9. Listo. Bueno, profe, feliz día. ¿Ya se acabó la sesión? Sí, ya terminamos aquí por el día de hoy. Ya tienen tareita pendiente. Pónganse las pilas. ¿Esta quedó grabada, no? Sí, ya déjenme parar yo se las estoy montando todo igual en el canal.